Buenas tardes, nuevamente abrimos la Biblia. Después de orar, vamos a abrir la palabra y vamos a seguir en esta serie que hemos empezado, que tiene como objetivo, que no parezca nada frívolo, que estamos buscando, se llama Figuras del Lenguaje en Isaías, pero que tiene como propósito fundamental el mejorar nuestra lectura comprensiva de la Biblia, ¿sí? En este tema de los distintos géneros del lenguaje que Dios nos ha dado en su palabra, que no es solamente un tratado de doctrina serio, frío y solemne, sino que tenemos historias de personas, historias de un pueblo, pero tenemos parte narrativa, histórica muy importante, y tenemos evangelios que son como una especie de biografías, y tenemos cartas, y tenemos profecías, y tenemos la parte poética también, por supuesto. Está el género poético en los salmos, y esto alguna vez lo vamos a tener que desarrollar, en los salmos, en Eclesiastés también, que Eclesiastés es más que nada de sabiduría, tenemos sabiduría en Proverbios, o sea, un montón de género literario. Pero en los profetas, donde lo importante, diríamos, es el contenido de lo que Dios ha inspirado a estos hombres especiales, que Él ha tenido, algunos muy cultos y otros no, más personas comunes, pero que fueron siervos fieles, que estuvieron dispuestos a escuchar, transmitir y además a escribir lo que el Señor estaba mostrando para el presente, para el tiempo posterior y aún para el futuro, hasta lo que llaman los profetas el día del Señor. Pero para la lectura comprensiva de la Biblia, lo que necesitamos tener en cuenta es que en el texto hebreo, que es el texto del Antiguo Testamento, donde encontramos a los profetas, porque también hay profecía en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, pero hablamos en la profecía del Antiguo Testamento ahora, en los extensos libros y cortos libros de los profetas, nosotros encontramos que el verso hebreo es muy rico y está desarrollado en su amplitud en los libros de los profetas, ¿sí? Entonces nosotros encontramos, como pasa en Isaías, porque hemos tomado a Isaías, de quien destacamos, que era considerado como el escritor de los más hermosos textos literarios y de poesía hebrea, entre todo el Antiguo Testamento. Pero el libro de Isaías tiene parte histórica, entremezclada, y después las profecías que el Señor daba así, literalmente, dice el Señor, o cuando le dice al profeta, decirle al pueblo, toda esa parte, está toda la riqueza del verso en hebreo, y nosotros en las Biblias más modernas se han ocupado cuando los equipos de traductores, nunca es uno solo, los equipos de traductores, de decir, esto no lo podemos poner en prosa, todo a continuación, el texto línea por línea, como pasaba en la traducción Reina Valera, que fue la más antigua, 1569, tradujo Casiodoro de Reina, la primera traducción de la Biblia en castellano. Allá era castellano, el lenguaje que se iba desarrollando en Castilla. Y después las sucesivas revisiones que se hicieron también mantuvieron la prosa. La verdad que yo no sé la última, estoy pensando, la Biblia, la Reina Valera contemporánea, yo no me acuerdo si han puesto en poesía, eso es tema para investigar. Pero bueno, las nuevas traducciones, como la nueva versión internacional que estamos leyendo, es la que tiene este desarrollo de la forma, en la forma poética, buena parte, ¿sí? Por eso reconozcamos que de repente aparece una parte histórica y ahí va en prosa. Pero buena parte está en poesía,
y eso nos permite darnos cuenta del lenguaje poético que le ha puesto especialmente el más literato, digamos, de los escritores entre los poetas, que fue el profeta Isaías. Y quizás a muchos les pase, como me ha pasado a mí, que después de muchas veces haber leído Isaías, empiezo a descubrir primero, la belleza del verso, que la belleza no tiene que ver con que sean secciones que hablen del amor, que sean románticas, no, a veces la belleza está en descripciones tremendas de la ira de Dios contra el pueblo, contra los enemigos del pueblo, y mucho de lo que vamos a estar leyendo es eso, es expresiones de ira, pero con un uso de las llamadas figuras del lenguaje que son impactantes. Y eso es no para calificarlas, sino para que nuestra lectura nos impacte, nos tiene que impactar, nos tiene que hacer decir, ¿qué es esto? Lo leo de nuevo, necesito entenderlo, porque las figuras del lenguaje hay que decodificarlas, nos tenemos que dar cuenta. Bueno, vamos a lo que viene hoy. Vamos al capítulo 3. Estoy leyendo salteado y seguramente paso por alto muchos versículos que serían destacables en esta línea de que descubramos la belleza del verso hebreo, descubramos la profundidad que nos da las expresiones en las cuales se usa figuras del lenguaje o formas del lenguaje. Porque vamos a empezar de entrada con el capítulo 3, y entonces el capítulo 3 tiene, fíjense que dice, presten atención. Acá, si nos imaginamos, hay uno de los antiguos juglares tocando, no sé, una trompeta o algún tipo de instrumento para decir, escuchen, porque acá Dios dice, presten atención. El Señor Todopoderoso retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento. Escuchen la palabra todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Si eso no está usado el lenguaje, podía haber dicho, ¿no? Retira el apoyo, el sustento al agua y al pan. No, está dicho de una manera que golpea, que toca y que tenemos que pararnos. Después empieza a hablar de las personas. ¿Qué más retira? Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano. Esta mezcla de parejas es como para pensarla, pero seguimos porque nos quedamos acá, si no. Al capitán y al dignatario, militar con funcionario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Acá me paré. Al hábil encantador. O sea que era una profesión, porque acá está hablando de actividades, de funciones y de profesiones. O sea que había encantadores. Nosotros tenemos idea de los encantadores en la India, ¿no? Con el que está con una flauta haciendo que salga una serpiente. Ahora, debía haber encantadores en esos pueblos orientales, porque me viene a la mente, y no lo pude encontrar donde estaba, hay una ironía, casi un chiste, creo que era en Jeremías, donde dice, hablando de los que no quieren escuchar, como la cobra que se hace la dormida para engañar al encantador. Siempre me causó gracia cuando lo leí esa expresión. Bueno, de ese tono, esto era para decir que a lo mejor había encantadores, porque habla de artesanos como del juez, habla de todas las funciones, pero que también había encantadores. Ojo que estamos en esto, parece, lo que viene ahora parece una cámara que está pasando por toda la sociedad, y que nosotros tenemos que captar eso para captar comprensivamente el mensaje. Empezó diciendo, presten atención, va a retirar todo apoyo, va a retirar a todos.
El 4, fíjense la situación. Yo puse a ver en mi apunte, es como una situación y está usando este recurso que es la enumeración. Pero ahora, en el 6, el 4, les pondré como jefes a muchachos y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán. Y vuelve otra enumeración, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces, acá ya hay argumento en esta historia, ¿eh? Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá, sé nuestro líder, pues tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas. Ahí vamos entendiendo lo que Dios está diciendo. Ojo, ojo que acá todavía estamos con el presten atención. Pero entonces el otro protestará, yo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto y no me hagas líder del pueblo. Esto es como el preámbulo para el versículo 8, donde ya no hay ninguna figura del lenguaje, donde dice, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba. Todo esto que vamos a seguir buscando y tratando de encontrar, bueno, figuras del lenguaje en las cuales se va mostrando en este momento. Dios está avisando que vienen los vecinos, que se vienen no sé, la palabra que Dios usa para los vecinos es tremenda y las vamos a encontrar. Bueno, pero en este mismo capítulo 3 hay más cosas. Algo como irónico, pero Dios está mostrando el derrumbe de la sociedad. Que ahora, en el versículo 16, el Señor dice, las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. Estas son figuras esto está mostrando, estos son exageraciones, ¿sí? Se llaman hipérboles, las exageraciones, así como para decir, se va a destruir todo. Y lo que viene ahora en el 18, yo lo iba a pasar de largo, pero a mí las enumeraciones me hacen un impacto, es decir, pero Dios estaba diciendo de todo. Ahora, estas enumeraciones, la mayoría de las cosas están en nuestro tiempo y son cosas. En aquel día, versículo 18 del capítulo 3, el Señor arrancará todo adorno. Se viene la catástrofe de los imperios. Miren los adornos. Hebillas, diademas, broches, pendientes, aros, pulseras, velos, pañuelos. El anotador abajo dice que pañuelos deben ser turbantes, no creo que usaran como ahora. Cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz. Ahora hay argollas para toda parte del cuerpo, pero dice que en aquel momento las novias se ponían argollas en la nariz. Ropa de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencias en lugar de perfumes. Acá vienen opuestos. Sogas en lugar de cinturón. Calvicie en lugar de peinado elegante. Esto quizás pueda tener que ver con enfermedades y pestes, ¿no? Ropa de luto en vez de trajes lujosos. Vergüenza en vez de bellezas. Esto primero podía haber sido dicho más brevemente, ¿sí? Pasarán de todo aún en su cuerpo, pero estas enumeraciones eran como decir, acá va a avanzar todo lo que ustedes se han merecido. Bueno, versículo 4, capítulo 4 no tengo nada anotado porque viene una parte
de prosa. No sé por qué el cambio de poesía a prosa, pero está hablando de todo lo que va a pasar de una manera tremenda. Y quiero llegar al capítulo 5. El capítulo 5 es muy conocido, hubo ya programas en los que hablamos de parábolas y lo leímos, pero es muy interesante que en estos, como dijimos ayer, los 5 primeros capítulos de Isaías son una serie de profecías muy duras que muestran el enojo del Señor. Y en el capítulo 5 aparece, a ver, lo digo con nuestro lenguaje, un cuentito encantador. A esto lo llamaríamos parábola en el lenguaje de la Biblia, que es el canto de la viña. Y cuando lo leemos pensando en esto como una pieza literaria completa, cantaré en nombre de mi amigo querido. Esto es un recurso, esto me hace acordar, Jorge Luis Borges usaba recursos diciendo, alguien me contó, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, el relato. Hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Se acabó el relato ahí, mi amigo querido era Dios que estaba hablando. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. ¿Se dan cuenta? Es una pieza literaria desde el comienzo, desde el recurso de decir, mi amigo me contó lo que le pasó a él. Porque en el versículo 7 dice, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Está hablando de las dos partes, del sur y del norte. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. La gente de hoy no sabe que si leyera la Biblia encontraría páginas maravillosas, aunque solo buscara una literatura hermosa, profunda y llena de significado. Bueno, ¿qué más en el capítulo 5? En el capítulo 5 hay otro recurso literario que son los ay. Confieso que normalmente uno lo ha leído, pero ahora empecé a marcar los ay. Versículo 8, y acá está hablando, ay quiere decir, acá vengo yo, Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo. ¿Conocería el Señor a nuestros políticos hoy? No voy a leer todo, capítulo 5, léalo cada uno. Estoy buscando los hay. Versículo 11. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes y se quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Acá vuelve la cámara a recorrer. Seguimos en el 18. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Acá hay una figura del lenguaje. Comparando la iniquidad y el pecado, ¿no? Dos palabras para mencionar lo mismo, como si fuera una carreta. Y las cuerdas con las que se arrastra la mentira, las cuerdas son de mentira, y el pecado, sogas de carreta. Ahí hay una figura impresionante. Hay otro más, el 20.
Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen por las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si esto fuera un libro de doctrina, ¿sí? En una paginita sola cabrían todos estos conceptos. Pero todo el hecho de haberlos vestido con figuras para que la imaginación del pueblo que estaba escuchando esto pudiera darse cuenta de lo que Dios estaba diciendo. Y nosotros hoy que tenemos una cultura más amplia, suponemos, podemos ir entendiendo estas figuras con las que Dios muestra ese primer principio, a lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo tenemos que estar escuchando permanentemente. Hay 21 de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. 22. Hay de los valientes, valientes para beber vino, y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Hay de los bares que se llenan de jovencitos hoy en día con esto. Fíjense que en este hay entran de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Mandemos estos versículos a los jueces, ¿no? Miren esto, el 24. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas. Acá la cámara se para acá. La raíz de esa planta se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. No sé si soy yo sola la que estoy viendo esto, como una cámara que en este caso se acercó a una planta. Miren que antes estaba hablando de los jueces, ¿eh? Por eso es que hay que entenderlo, por eso que no se puede leer rápidamente como si entendiera uno todo, porque uno puede leerlo, decir, qué fuerte era Dios hablando acá, pero cuánto más si yo lo leo y digo, cómo mira Dios a los jueces, ¿sí? Y cómo mira Dios, cómo Dios lo ejemplifica, lo hace que lo imaginemos con una planta que la condenación de Dios será verdad. A ver, miren, en el 26 tengo anotado, en el 25 aparece una figura, a ver dónde estaba la ira del Señor, el 25, levanta la mano, esto se llama antropomorfismo, cada vez que aparece una parte como si Dios fuera un ser humano, dice, levanta la mano, y al final del 25 dice, su brazo aún sigue extendido. El tema del antropomorfismo decía, poner a Dios como si fuera un hombre, un ser humano, y entonces cada una de sus partes, para mencionar en ese caso el brazo y la mano extendidas, son temibles cuando Dios está enojado. Miren esta figura, en versículo 26, estamos en 5 todavía, el 5, capítulo 5, después del canto de la viña está lleno de figuras para que usemos nuestra imaginación para entender el mensaje. Si no, pasamos de largo. Con una bandera le hará señas a una nación lejana, porque estaban en este tiempo, venían los asirios y se asomaban, y a veces tomaban una ciudad, ¿sí? Entonces había un peligro inminente por muchos lados, principalmente por Israel, que estaba al norte y tenía a los asirios, a los sirios, ¿no? Los sirios eran peligrosos, y los asirios que iban empoderándose en ese tiempo. Entonces, con una bandera le hará señas a una nación lejana. Esto es Dios, ¿quién está? Esto es el profeta que está diciendo, porque hablaba del brazo de Dios, el profeta estaba diciendo, con una bandera le hará señas a una bandera, sí, a una nación lejana, con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra, y esta nación llegará presta y veloz. ¿Qué quiere decir? Que era Dios el que iba a llamar. Como si fuera uno que con una bandera le hace señas al tren para que pase, o con un silbido para avisarle
Y esas naciones que estaban ahí cerca, queriéndose comer a Israel, ahí por ahí había uno lo de comerse al pueblo. No sé dónde estaba y no sé si lo anoté. ¿Estamos? Figuras, 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 figuras. A ver, donde tengo 26 la bandera y el silbido y todo el párrafo. Fíjense, ninguno de ellos se cansa, ni tropieza, ni dormita, ni se duerme de esos países que van a venir. A ninguno se le afloja el cinturón, ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos. Sigo, su rugido es el de una leona, como el de los leoncillos. Gruñe y atrapa la presa, y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Acá hay otra figura, ¿eh? El enemigo vendrá como el mar, ya lo vamos a encontrar después. Si alguien contempla la tierra, esto es poesía pura, en aquel día, ¿no? Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Figuras completamente visuales, ¿eh? Hay veces que oímos el rugido de la leona, o también las imágenes son visuales, tinieblas, luz. Bueno, capítulo 6 me parece que lo pasé. Sí, lo pasé porque... No, perdón, me estaba olvidando. El capítulo 6 es el que está el llamamiento de Isaías. Eso hubo programas hace mucho tiempo que leímos todos los llamamientos de los profetas. Acá es cuando Dios dice, ¿quién irá y hablará por mí? Capítulo 6, hay que leerlo. Extraordinario. El capítulo 7 tenemos algo, es la señal es donde empiezan los pasajes que son mesiánicos. Ya vamos a llegar al 9, donde habla cosas maravillosas. Y acá en el 7 empieza con un hecho histórico, contando quiénes eran los reyes de Siria, quién era el rey de Israel, dónde estaba el peligro. Así que no sé si tengo anotado algo del 7.2. Sí, acá hay una comparación, sencilla comparación. En el palacio de David, Judá, se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, Israel, y se estremeció el corazón. ¿Sí? Acá viene la figura. El rey Acaz, que era el rey de Judá en ese momento, y ahí lo dice antes, se estremeció el corazón, se estremeció, miedo, el corazón de Acaz y el de su pueblo, y la figura es esta, cómo se estremecen por el viento los árboles del bosque. Comparaciones poéticas, preciosas, pero si yo pienso, ¿no? Si hubiera dicho, y el rey y el pueblo tuvieron temor, sí, se estremecieron como cuando se mueven en los árboles de un bosque por el viento. Bueno, quedamos en 7.2. Vamos a ir rápido porque viene el 8, el 9, maravillosos de figuras y de todo esto como el profeta recibió de Dios su palabra. Los invito a que sigan leyendo todo lo que no leemos, porque Isaías es imperdible, todo lo que Dios nos sigue diciendo hoy por medio del profeta Isaías. Que Dios los bendiga, seguimos con toda la programación de este día y estamos juntos en espíritu de oración, de lectura de la palabra, para estar preparados para este tiempo en el que el Señor nos ha puesto. Será hasta mañana.